Entonces, para la unidad 1, como les comentaba, tenemos lo que sería el tema de introducción a la arqueobotánica. La gente que ya llevó el curso de arqueobotánica conmigo a inicios del 2021, vamos a ver ideas muy parecidas a lo que estuvimos mencionando ahí. Lo interesante, digamos, tal vez de la lectura que hicieron para el día de hoy, que no habían hecho antes, la de Busho, es que nos muestra una historia de la arqueobotánica, pero de lo que serían los estudios de restos macrobotánicos, más que todo, para que, digamos, tomen en consideración eso. Aquí, usualmente, como es de costumbre, me gusta mencionar cuáles son los materiales que utilizo para la presentación. En este caso, pues estoy utilizando el capítulo 1 introductorio de este manual de Deborah Pearsall. Vamos a estar complementando mucho la clase de hoy con este libro y vamos a complementar casi que todas las clases con este libro. Vamos a estar viendo un poquito de este capitulito de arqueobotánica y también el capítulo de paleoetnobotánica de la Enciclopedia Global de Arqueología, compilada por Claire Smith. Y también pues vamos a complementar con las dos lecturas del día de hoy. Déjenme y bueno, no las voy a presentar porque ustedes se supone que ya las hicieron. Entonces vamos a complementar con la lectura de Marston y compañía 2014 y vamos a complementar con un clásico también de la arqueobotánica. Hoy estamos llenos de clásicos, qué dicha. Con un clásico de la arqueobotánica, producciones en español, que es, ok. Dicho eso, solo para que se empapen un poquito y profundicen más en caso de que quieran ver más temas a profundidad, porque recuerden que el curso es 100% introductorio, no nos va a dar chance de ver mucho. Dicho eso, aquí entramos con un debate que ya no es un debate que desvele a muchas personas en el mundo de la arqueobotánica o de la paleoetnobotánica. Y ese debate es, primero, ¿cómo nos llamamos? ¿Nos llamamos paleoetnobotánica o nos llamamos arqueobotánica? ¿O nos llamamos paleobotánica? Porque ustedes pueden encontrar bien estos tres términos en las investigaciones. Ustedes ya pudieron ver cuál es el consenso de ese debate, vieron cuál es el consenso de ese debate, tanto en la lectura de Marston y compañía como en la lectura de Busho. Como ustedes pudieron ver, actualmente ya nadie se pelea si nos llamamos paleoetnobotánica o arqueobotánica. Estos dos términos se utilizan a veces como sinónimos. Clásicamente, y como vamos a referenciar un poquito más adelante, usualmente la arqueobotánica se relacionó más con el estudio de plantas, pero desde un enfoque más botánico, mientras que el estudio de la paleoetnobotánica refería al estudio de plantas, pero desde un carácter más antropológico o etnográfico. Sin embargo, actualmente las ramas que estudian las subramas de la arqueología que estudian las plantas van a ser conocidas tanto como paleoetnobotánica como arqueobotánica. Importante, estos dos conceptos son sinónimos, pero paleobotánica no es sinónimo de arqueobotánica o paleoetnobotánica. Este sí es un concepto completamente aparte. Entonces, por favor, sean muy cuidadosas y muy cuidadosos cuando utilizan este concepto, porque paleoetnobotánica y arqueobotánica sí nos va a referir a una subrama de la antropología y de la arqueología. Mientras que el concepto de paleobotánica es un concepto mucho más amplio y que es usualmente utilizado más en geología o en biología, en donde vamos a ver el estudio de plantas antiguas, pero en un espectro temporal sumamente amplio y que no necesariamente debe estar relacionado con seres humanos. Lo cual nos lleva entonces a intentar definir un poquito qué es arqueobotánica o qué es paleoetnobotánica. Ok, una persona voluntaria que quiera leer esta primera definición de Ford. Ok, aquí vayamos marcando aspectos claves de la definición que nos acaba de leer la compañera. Paleoetnobotánica implica relaciones directas entre humanos y plantas. Caramba, este marcador debe ser un poquito más. Ok, aquí para que sea mejor, muy bien. Cuando estamos hablando de paleoetnobotánica hablamos de plantas, pero en relación con seres humanos. Y noten que nos dice desde la arqueología, un estudio que se visualiza o que tiene un énfasis o una perspectiva arqueológica. Noten que la definición mantiene
raíz en común respecto a la de Ford. La definición de Ford podríamos decir la definición más viejita. Hay definiciones más viejitas, sí, como vamos a ver, es un campo, digamos, que nace temporalmente hablando más previo a lo que Ford está definiendo. Pero noten que tanto Hastorf y Popper como Ford mantienen una noción similar de la paleoetnobotánica. Refiere al campo de la arqueología o se desarrolla en el campo de la arqueología y lo que va a hacer es estudiar a seres humanos en relación con las plantas. Noten aquí que ya para esta época, sí, que serían más o menos inicios del siglo XXI, ya tenemos claro que la arqueobotánica o la paleoetnobotánica va a referir tanto a estudio de plantas en relación con seres humanos. Aquí lo importante es que vamos delimitando un poquito más el propósito. ¿Cuál es la meta de la arqueobotánica? Clásicamente hablando, y que vamos a mencionar un poquito en la unidad 2 y en la unidad 4, clásicamente hablando, bueno, y paréntesis, como ustedes pudieron leerlo en la lectura de Marston y compañía, la arqueobotánica como subrama de la arqueología ha sido fuertemente influenciada por los debates teóricos en la arqueología, de manera que vamos a ver posturas teóricas de la arqueobotánica que son clásicamente compatibles con una perspectiva más procesual y otras que son clásicamente compatibles con una perspectiva más postprocesual. Noten aquí que estos intereses de la arqueobotánica que Renfrew y Wang nos están mencionando son intereses muy relacionables, digamos, o muy vinculados con lo que serían una postura teórica más procesualista. Vamos a estar interesados, clásicamente la arqueobotánica va a estar interesada en reconstruir paisajes a nivel de su vegetación para entender explotación de recursos y cómo es que se utilizaban esos recursos por las sociedades antiguas, desde un aspecto económico principalmente. Ok, noten aquí cómo nos vamos especificando un poquito más respecto a qué entendemos por paleoetnobotánica o arqueobotánica. Noten que aquí no es solo el estudio de plantas, sino también nos dice cómo es que estudiamos esas plantas, a partir de cuáles indicadores. Vamos a estudiarlas a partir de polen, semillas, maderas, fitolitos y otros residuos como los almidones, los residuos químicos, inclusive el ADN. Pero principalmente los restos macrobotánicos, y como pudieron verlo en Bouchot, se pueden preservar de diferentes maneras. En el caso de los contextos tropicales, los restos macrobotánicos que principalmente se van a preservar mejor y los que vamos a preferir estudiar son los restos carbonizados, semillas carbonizadas, frutos carbonizados, maderas carbonizadas, etcétera, etcétera. Y la última la voy a leer yo, que en este caso noten que estamos leyendo lo que sería la paleoetnobotánica según Stuart en este manual en este libro, perdón, enciclopedia que les hablaba sobre arqueología global. Hay un capítulo para paleoetnobotánica y hay un capítulo para arqueobotánica. Si bien las dos actualmente resultan ser un sinónimo, es interesante ver que en el libro decidieron hacer dos capítulos por separado. Sin embargo, refieren exactamente a la misma área, digamos, de interés de esta subrama de la arqueología, que estudia las plantas antiguas en relación con los seres humanos. Entonces, en el caso de la arqueobotánica, pues se define como una disciplina compuesta, combinada, que combina el conocimiento botánico con los materiales arqueológicos. Se enfoca en el estudio de la evidencia de plantas preservadas en sitios arqueológicos, así como la reconstrucción e interpretación de las antiguas relaciones entre humanos y plantas. Entonces, cuando ustedes piensen en arqueobotánica, noten que todas estas definiciones tienen algo en común, y es el estudio de plantas en relación con seres humanos del pasado. Si estamos hablando del estudio de plantas en relación con seres humanos modernos, estamos hablando de etnobotánica, pero cuando estamos hablando de esta relación a nivel histórico o a nivel antiguo, estamos hablando ya sea de arqueobotánica o de paleoetnobotánica. Entonces, de una manera muy básica, así es como podemos definir la paleoetnobotánica o la arqueobotánica. Pero noten que el factor clave de estos conceptos refiere a la interacción humanos-plantas
Cuando hablamos del estudio de plantas antiguas, nos referimos a la paleobotánica, perdón. Cuando hablamos sobre el estudio de plantas antiguas, nos referimos a paleobotánica. Pero si a eso sumamos el factor humano, entonces estaremos hablando de paleoetnobotánica y arqueobotánica. Y si a eso sumamos el factor moderno, es decir, plantas, la interacción de plantas y humanos, pero en sociedades modernas estamos hablando de etnobotánica principalmente. Sin embargo, para términos del curso vamos a diferenciar arqueobotánica y etnobotánica meramente a nivel temporal. Arqueobotánica va a estudiar las interacciones entre plantas y humanos en épocas antiguas y la etnobotánica va a estudiar la interacción de plantas y humanos en épocas modernas. Entonces, aquí lo importante, y una vez más, tienen que estar como entrenando el ojo para poder diferenciar bien en estos conceptos, porque usualmente, inclusive de la misma arqueología, podemos decir que estamos trabajando con restos paleobotánicos. Sí, es correcto. En arqueología trabajamos, de hecho, en arqueología trabajamos con restos paleobotánicos. ¿Por qué? Porque son plantas antiguas. Cuando interpretamos esos restos paleobotánicos, volvemos nuestras interpretaciones de manera arqueobotánica o paleoetnobotánica. ¿Por qué? Porque vemos esas plantas antiguas en interacción con los seres humanos del pasado. Eso es el énfasis de la arqueobotánica. Incorporar el factor humano dentro de estas investigaciones. Sí trabajamos con plantas antiguas, es decir, trabajamos con restos paleobotánicos, pero nuestros intereses son arqueobotánicos. Aquí ya podríamos, si nos mantenemos en la definición que hemos hecho de la etnobotánica, una definición muy básica o muy general de la etnobotánica. Si pensamos estos términos en el caso de la etnobotánica no trabaja con restos paleobotánicos. ¿Por qué? Porque la etnobotánica trabaja sociedades modernas, cómo interactúan sociedades modernas con plantas modernas. Entonces, ciertamente los restos paleobotánicos no calzan dentro del mundo de la etnobotánica. Y aquí todo esto se puede volver, como les mencionaba, un poquito escabroso porque la arqueobotánica es una herramienta, como ustedes pudieron leer en Marston y compañía y en Bouchot, es una herramienta que ha tomado fuerza dentro de la arqueología prácticamente para volverse una herramienta, ¿cómo decir?, indispensable o que ya ni siquiera se piensa en si la agregamos o no, es un sí o sí de cualquier proyecto de investigación arqueológica. Es decir, es una herramienta como es tan básico o tan cotidiano como decir voy a analizar cerámica. Todo el mundo acá en Costa Rica, cuando hace un proyecto de investigación, analiza cerámica sí o sí. En contextos, ya veremos el caso de Costa Rica, pero en contextos mundiales, usualmente incorporar análisis arqueobotánicos es tan normal como incorporar análisis de cerámica. Entonces, el punto es que la arqueobotánica ha tomado tanta popularidad dentro del campo arqueológico y fuera del campo arqueológico que a veces, digamos, cuesta definir un poquito, digamos, los límites de qué es 100% arqueobotánica. De hecho, la arqueobotánica y sus aportes, digamos, a nivel investigativo son muy utilizados también por otras disciplinas, más que todo para disciplinas a nivel, por ejemplo, de reconstrucciones de los ambientes antiguos, que no son meramente, ¿cómo decirlo?, que no son única o exclusivamente desarrollados desde la arqueología, sino que son usualmente proyectos de investigación que incorporan diferentes áreas de conocimiento, ya sea a nivel de biología, de geología, de geografía. Entonces, una vez más, la arqueobotánica ha contribuido valiosamente con otras áreas de conocimiento a un punto en el que no sabemos ya a veces decir, ¿es arqueobotánica o no es arqueobotánica? ¿Es arqueobotánica o son estudios paleoambientales? Pero aquí el punto no es desgarrarse las vestiduras si es 100% arqueobotánica o no. Aquí el punto es ver qué información es valiosa para poder entender las interacciones entre plantas y ambientes. Porque como ustedes podrán estar imaginando, entender las interacciones plantas-ambientes a partir exclusivamente de la arqueobotánica es un reto, digamos, podríamos decir imposible de desarrollar únicamente a partir de esta subrama. Implica muchas otras áreas de conocimiento para poder tener una aproximación un poquito más completa.
la unidad 2, con la lectura de Bonomo y compañía, vamos a ver un enfoque teórico de la arqueobotánica clásico, un enfoque teórico más de corte procesual, podríamos decirlo. Recuerden, bueno, aquí hay bastante gente del curso de teorías 2. Recuerden que la arqueología procesual, como tal, es una arqueología diversa a lo interno también. Hay varios enfoques dentro de la arqueología procesual igual, y esto es muchísimo más claro dentro de la arqueología postprocesual. Y estos dos debates entre arqueología procesual y postprocesual han influenciado mucho la producción teórica en arqueobotánica, de manera que para la unidad 2 vamos a ver un enfoque un poquito más procesual de la arqueobotánica, mientras que en la unidad 4 ya para el cierre en las tendencias más actuales, podríamos decirlo, con los intereses teóricos más actuales de la arqueobotánica, vamos a ver un enfoque más postprocesual. Pero sí, ciertamente, estos dos enfoques que podríamos clasificarlos como teóricos, inclusive también llevan a desarrollar interacciones con otras áreas de conocimiento distintas. Porque, por ejemplo, los enfoques teóricos de la arqueobotánica de corte más procesual van a tener, vamos a ver una arqueobotánica que interactúa más directamente con la biología, con la geología, con la geografía, mientras que una arqueobotánica más postprocesual vamos a ver que interactúa mucho más con otras áreas de conocimiento más propiamente de las ciencias sociales. Entonces, una vez más, para poder hacer reconstrucciones de vegetación antigua, no es una tarea exclusiva de la arqueobotánica. La arqueobotánica contribuye a hacer reconstrucciones de la vegetación antigua siempre y cuando tomando en cuenta el factor humano, cómo es que el factor humano interactúa con esas plantas. Pero no es una tarea exclusiva de la arqueobotánica. De hecho, las mejores reconstrucciones ambientales de vegetación, únicamente de vegetación, porque hablar de reconstrucciones ambientales es otro curso aparte. Como ustedes saben, los ambientes se componen de diferentes elementos, vegetación, fauna, y otra serie de cosas, temperaturas, climas, etcétera, que no vamos a entrar en este curso porque no es el tema. Un área también apasionante, pero no es el enfoque del curso. El punto de lo que quiero decir es que reconstruir vegetación antigua requiere mucho más que una perspectiva únicamente arqueobotánica. Y por lo tanto de interacciones con otras áreas de conocimiento. Ok, aquí un poquito para que vayan entendiendo por qué, si es paleoetnobotánica o es arqueobotánica. Bouchot creo que lo comentó un poquito, Marston y compañía lo comentaron un poquito, pero la discusión creo que central, un poquito más desarrollada, la van a encontrar en el capítulo 1 de este manual de Deborah Persall, que se llama Paleoetnobotánica, un manual de procedimientos. Aquí vamos a ver que si le llamamos, si llamamos a nuestra disciplina como paleoetnobotánica o como arqueobotánica, va a depender mucho de la región geográfica de la que vengamos. Entonces, usualmente este concepto de paleoetnobotánica fue más desarrollado en lo que sería Norteamérica, en el continente americano, más precisamente en Norteamérica, mientras que el concepto de arqueobotánica es un concepto más que todo utilizado del lado europeo. Ambos son sinónimos, sin embargo, tienen historias de formación distintas. Por ejemplo, la arqueobotánica es una subrama que se desarrolló, podríamos decirlo, un poquito antes, temporalmente hablando, un poquito antes que la paleoetnobotánica, tal vez. No, la verdad es que no. Las dos se desarrollaron en el siglo XIX. Las dos estaban desarrollando relativamente de manera temporal igual. Lo que pasa es que tal vez en el lado de la arqueobotánica, en el lado europeo, la arqueobotánica fue desarrollada principalmente por personas con formación botánica, de manera que vamos a ver que clásicamente los trabajos se desarrollaban más con énfasis de taxonomía y fisiología de las plantas. Vamos a ver una temática fuerte a nivel de estudios de domesticación de las plantas, mientras que en el caso americano vamos a ver que el estudio de plantas antiguas en interacción con seres humanos va a ser desarrollado principalmente por la gente con formación en antropología. Entonces, este debate de que si nos llamamos paleoetnobotánica o arqueobotánica es un debate más que todo que podríamos decirlo, surge por una diferenciación de términos a nivel geográfico.
Sin embargo, van a tener un tema en común las dos, como mencionaba, estudio de plantas en relación con los seres humanos. Y clásicamente, pues los temas que se desarrollaron más en el continente americano, pues iban a estar más relacionados con los usos culturales de las plantas, una vez más por esa formación antropológica que tenían en el continente americano, mientras que la formación botánica de los europeos que estaban desarrollando el campo de la arqueobotánica, pues iba a buscar más entender, digamos, las plantas desde una perspectiva más fisiológica o de su clasificación taxonómica. Sin embargo, una vez más, compartían ejes temáticos en común. Como ustedes pudieron ver en la lectura, creo que fue Bouchon más que todo, fue el que empezó a abordar eso. Ahí él nos hace una reconstrucción temporal de cómo fue desarrollándose la arqueobotánica. Yo no voy a empezar, yo no voy a detallar yo no voy a hacer mucho detalle respecto a esta reconstrucción temporal. Para eso ustedes ya leyeron un poquito Bouchon y si quieren profundizar un poquito más, pueden leer ese capítulo introductorio de Pearsall. El capítulo 1 es muy cortito, 10 páginas, 6 páginas creo que es. Aquí lo importante de entender, tal vez, o lo interesante de entender, es que los primeros estudios de plantas antiguas en contextos arqueológicos, es decir, en los que podemos asumir hubo una interacción con humanos del pasado, empiezan a desarrollarse prácticamente desde el siglo XIX. Uno de los primeros estudios, digamos, que incorporó semillas antiguas, se empezaron a dar en Egipto a partir de, con los trabajos de este investigador Kuhn. Noten aquí que todo esto fueron hallazgos fortuitos. ¿A qué me refiero con hallazgos fortuitos? Que las personas que estaban desarrollando las excavaciones en este momento no estaban interesados necesariamente en encontrar semillas antiguas. Fue que se encontraron unas semillas en una vasija, por ejemplo, y entonces dijeron, ah, mira, semillas antiguas, vamos a estudiarlas. A eso me refiero con hallazgos fortuitos. Generalmente no son hallazgos premeditados, por decirlo así, sino son hallazgos eventuales. Los hallazgos fortuitos van a marcar los inicios en el desarrollo de la paleoetnobotánica en general. Y noten que la mayoría de hallazgos fortuitos que sentaron las bases de la paleoetnobotánica son hallazgos de carácter macroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se estaba encontrando principalmente eran restos de semillas y maderas carbonizadas. De manera que los inicios, de la arqueobotánica van a estar marcada por una arqueobotánica enfocada en el estudio de restos macroscópicos, es decir, restos que se pueden ver a simple vista, que no necesitan ningún equipo para poder visualizarlos, como las semillas, las podemos ver sin ningún equipo de por medio, como los carbones, podemos verlos sin ningún equipo de por medio. Entonces, estos primeros trabajos, por ejemplo, si nos acercamos un poquito más a esta línea de tiempo, los trabajos de Hare y los trabajos de Safra, creo que fueron en el lado más americano también, a partir de restos macrobotánicos. Y aquí todo esto, digamos, son los inicios, los primeros trabajos que se desarrollan o que encuentran o que registran plantas antiguas en contextos arqueológicos. Pero esto no quiere decir que todavía teníamos claro qué era arqueobotánica. Los inicios, digamos, para definir nuestra área, digamos, de estudio, empiezan a darse con estas publicaciones, por ejemplo, de Stephen Powers en este artículo, no me acuerdo si este era el nombre del artículo, yo creo que más bien, no, sí, era el nombre del artículo, Aboriginal Botany, que fue publicado en 1875. Ahí Stephen Powers empieza a tantear un poquito, a intentar definir qué es el estudio de plantas antiguas, que es el estudio de plantas en relación con los seres humanos. Y noten aquí que estos inicios de lo que sería el trabajo de Stephen Powers permitieron el surgimiento más bien del campo de la etnobotánica, no necesariamente el campo de la arqueobotánica, sino permitieron el inicio del campo o empezaron a definir qué era etnobotánica, el estudio de plantas, el estudio de plantas en relación con seres humanos. Este concepto de etnobotánica va a ser profundizado todavía más por John Hasberg en 1895, mientras que el concepto ya de paleoetnobotánica o los intereses por estudiar plantas en relación con seres humanos, pero en épocas antiguas, va a empezar a desarrollarse un poquito más en estos trabajos de lo que sería
Jones en 1941, y definitivamente el concepto de paleoetnobotánica va a empezar a tomar fuerza a partir de los trabajos de Hellbeck o Hellback, no sé cómo se pronuncia. Pero noten que la fecha, digamos, en la que empezamos a definir qué es, o en la fecha en la que empezamos a darle nombre a lo que es el estudio de plantas antiguas en relación con seres humanos, va a ser prácticamente a mediados del siglo XX, perdón. Mientras que previo al siglo XX habían hallazgos de plantas antiguas, se estudiaban plantas antiguas, pero todavía el campo de la arqueobotánica o de la paleoetnobotánica no estaba definido con nombre y apellido. Fue prácticamente este personaje que le dio nombre a lo que estamos trabajando el día de hoy. Tanto del lado americano como del lado europeo hubo investigaciones en el siglo XIX, pero tomó fuerza, mucho más fuerza, los estudios arqueobotánicos o paleoetnobotánicos a inicios del siglo XX, mediados del siglo XX. De hecho, a mediados del siglo XX es cuando va a tomar mucha más fuerza la arqueobotánica y se va a volver como una herramienta más recurrente dentro de los proyectos de investigación arqueológicos. Inclusive, posterior a mediados del siglo XX, en 1950, 1960, vamos a ver también un incremento no solo en estudios de carácter macroscópico, sino también vamos a ver la popularización de estudios de carácter microscópico, es decir, el estudio de restos microbotánicos, restos que pueden verse únicamente mediante equipo, con microscopios, con estereoscopios. Ok, entonces podemos decir a grandes rasgos que después de 1950, 1960, va a haber un estudio, un incremento en los estudios arqueobotánicos y por lo tanto una, ¿cómo decirlo? Como una mayor afirmación de la necesidad de incorporar una perspectiva arqueobotánica en los proyectos de investigación arqueológica. También vamos a ver que si bien clásicamente la arqueobotánica o la paleoetnobotánica se interesaba por estudiar los usos culturales, podríamos decirlo, de las plantas o la domesticación de las plantas, vamos a ver también un fuerte énfasis en querer realizar reconstrucciones paleoambientales, en donde el componente arqueobotánico iba a permitir entender o registrar las plantas antiguas en relación con seres humanos. Para poder hacer reconstrucciones paleoambientales, como ustedes pudieron ver bien en Bouchot, se puede hacer mucho trabajo con restos macrobotánicos. Sin embargo, como ustedes pudieron ver, las mejores reconstrucciones paleoambientales se hacen a partir de múltiples indicadores, tanto macro como micro, de manera que para poder reconstruir ambientes del pasado, se incorporaron nuevas técnicas y también vemos que se popularizó un poquito más lo que serían los estudios a partir de restos microbotánicos, restos que no vamos a abordar absolutamente para nada en este curso. ¿Vamos a mencionarlos? Sí, pero no van a ser el foco de atención del curso. Ok, noten que todas estas, desarrollo de la arqueobotánica a nivel histórico, va a sentar las bases de lo que Marston y compañía nos dicen son las tendencias, podríamos decirlo, actuales o tendencias del siglo XX, creo que es el siglo XXI, creo que es lo que ellos mencionan más bien. Entonces, clásicamente hablando, la arqueobotánica va a estar relacionada con el desarrollo o el entendimiento de las plantas antiguas desde una perspectiva más botánica, de manera que vamos a ver un interés en domesticación de plantas, un interés en clasificar las plantas a nivel taxonómico. También vamos a ver un fuerte interés en entender los usos culturales de las plantas. Sin embargo, hay otra nueva línea temática que se está incluyendo en lo que serían estas aproximaciones o estas tendencias del siglo XXI, que si bien retoman intereses clásicos de la arqueobotánica, ahora incorporan también otros ejes de interés de estudio. Ejes de interés que si bien Marston y compañía nos mencionan, tal vez no vamos a profundizar con detalle en el curso, porque el curso está diseñado una vez más de manera introductoria, y como manera introductoria vamos a basarnos mucho en lo que serían las perspectivas clásicas y vamos a mencionar perspectivas más actuales en el estudio de la arqueobotánica, pero
para entender mucho cómo es que se hace arqueobotánica hoy en día, hay que entender las bases clásicas de la arqueobotánica, que se siguen aplicando, pero sumados a otras variables. Entonces, por ejemplo, lo interesante de la lectura de Marston y compañía no es que es solo una buena entradita para ver el libro con mucho más interés, sino que también es una buena entradita para ver cómo es que vamos a diseñar el curso. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que sería la tendencia número 1 que Marston y compañía nos mencionan de mejorar la comprensión de procesos de formación y depositación, lo vamos a ver mucho en lo que sería la unidad 3.1, que denominé como preservación y procesos tafonómicos, algo así. Un momento que aquí se me saca una teclita. En esta sección de preservación, en esta unidad de preservación y procesos tafonómicos, ustedes pudieron tener un vistazo muy rápido de lo que vamos a ver en el capítulo de Bouchot. Recuerden que Bouchot nos habla sobre cómo es que llegan los restos macrobotánicos a los contextos arqueológicos y cómo es que su llegada a los contextos no corresponde únicamente o exclusivamente con factores humanos, es decir, factores antrópicos. La preservación de los restos macrobotánicos carbonizados depende tanto de factores antrópicos como factores naturales. Es decir, una semilla o la parte de una planta puede llegar a un contexto arqueológico, ya sea porque la persona en el pasado decidió utilizar únicamente esa parte de la planta o porque por razones, por exposición a factores naturales, esa fue la única parte de la planta que se preservó. Y sobre eso vamos a discutir con un poquito más de detalle en la unidad 3.1. También para lo que sería la tendencia 2 que nos habla Marston y compañía sobre métodos mejorados y muestreo paleoetnobotánico, esa la vamos a estar viendo más que todo en todo lo que sería la unidad 3, desde la 3.2 hasta la 3.6. No vamos a ver esa sección de lo mejorado y más moderno, sino vamos a ver lo clásico y vamos a mencionar un poquito de lo más moderno. Vamos a ver lo que serían los muestreos de suelos. Noten que en el caso de Marston y compañía, si ustedes pudieron tener un poquito, pudieron ver un poquito sobre la importancia de la flotación y la importancia de incorporar análisis estadísticos, porque inicialmente, como les hablaba, de manera clásica, la arqueobotánica se ha enfocado en los hallazgos fortuitos de semillas, es decir, bueno, me aparece una semilla, vamos a estudiarla, pero no se ha enfocado, clásicamente no se enfocó, o la arqueología, más bien, clásicamente no se enfocó en buscar las semillas para entender las relaciones entre plantas y humanos en el pasado. Actualmente, muchos de los trabajos que se hacen, encontrar, digamos, hacer estudios arqueobotánicos requiere de diseños de investigación exclusivos para encontrar plantas en el pasado. Entonces, para mucho, digamos, desarrollar mucho esta área, pues vamos a necesitar realizar muestreos, digamos, de manera estadística que nos permitan tener una mayor niveles de representatividad, digamos, de las plantas del pasado y por lo tanto desarrollar mejores generalizaciones sobre el uso de plantas en el pasado. Esto es importante de mencionar con esta sección de análisis cuantitativos que vamos a ver muy rápidamente en el curso. Y aquí es importante hacer una observación respecto a lo que mencionan, que yo creo que bien mencionan Marston y compañía. Usualmente en arqueobotánica es muy común utilizar análisis estadísticos por el tipo de muestra con la que trabajamos. Trabajamos con muestras amplias, de manera que la estadística es una buena herramienta para poder estudiarlas, ya sea a nivel desde una estadística descriptiva o desde una estadística inferencial, es decir, una estadística un poquito más explicativa. Sin embargo, que una investigación no tenga estadística, no utilice estadística, no quiere decir que sea una investigación mala. Hay investigaciones en arqueobotánica que no utilizan estadística. El uso de las herramientas estadísticas va a depender mucho del objetivo que tengamos. Y dependiendo de esa pregunta que queramos contestar, puede ser que requiramos estadística o no. Ok, también vamos a ver un poquito sobre flotación, que sería la herramienta clásica, clave, como ustedes pudieron leer, de la arqueobotánica de restos macroscópicos.
Esto es uno de los clásicos que si ustedes leen en Bouchot, prácticamente que se sigue aplicando de igual manera. Se ha sofisticado porque hay mejores equipos para hacer flotación. Hay diferentes formas de hacer flotación. Flotación manual, que es como la antigüita, que es la que yo voy a enseñarles, y flotación un poquito más sofisticada, que es con equipos. Esta es una flotación mecánica, podríamos decirlo, que idealmente tal vez si los astros se alinean y todo sale muy bien, podemos ver un poquito de flotación mecánica con un equipo que va a adquirir la universidad en estos días, tal vez. Puede que sí, puede que no, ya veremos. Si no, hay videos y podemos verlo en un video. Buena pregunta. Ok, bueno, aquí, esto era algo, bueno, sabe que yo no lo había pensado decir ni ahora ni adelante, pero bueno, que dicho que lo mencionó, porque ahora tal vez algo importante de decir. Aquí el curso lo vamos a llamar estudios macrobotánicos, porque son los restos que se ven a simple vista. Pero lo curioso de los estudios macrobotánicos es que en realidad yo podría decir, son mal llamados estudios macrobotánicos, porque usualmente para poder hacer identificaciones taxonómicas hechas y derechas o identificaciones taxonómicas sólidas, requerimos sí o sí equipo microscópico. Por lo menos requerimos de un estereoscopio. Y dependiendo del tipo de resto, inclusive requerimos de microscopios, no solo microscopios de luz, por decirlo así, sino que requerimos microscopios de, ¿cómo es que se llama? Microscopios SEM electrónicos de barrido, que son microscopios mucho más sofisticados. La universidad los tiene en el CIEMIC, pero son caritos. Entonces, también mucho de la identificación taxonómica va a depender de los recursos, del entrenamiento que tengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que para las cosas que, digamos, ¿cómo decir? Lo valioso del curso es que si bien ninguno va a salir especialista en estudios de restos macrobotánicos, eso no quiere decir que no puedan recuperar los restos macrobotánicos de manera sistemática o de manera en la que ustedes hagan un diseño de investigación propio para estudios macrobotánicos. La flotación es una primera etapa en la que, de hecho, muchos de la gente, inclusive la gente con formación en restos macrobotánicos, no se dedica, digamos, a la hora de hacer flotación a identificar de una vez. Ellos recuperan todo lo que es carbonizado y luego se sientan en los estereoscopios a separar y decir, esto sí lo puedo identificar, esto no. Y luego de eso se sientan en los microscopios electrónicos de barrido a hacer la identificación hecha y derecha. Entonces, una vez más, el curso me parece que es importantísimo porque, como les dije, la arqueobotánica vino para quedarse y la arqueobotánica de restos macro es tan indispensable como lo sería los análisis de cerámica. Y un poquito, bueno, estas tendencias de lo de los métodos y todo eso lo vamos a estar viendo en la unidad 3. Vamos a estar viendo, de hecho, también colecciones de referencia. Es que la colección de referencia es una cuestión, digamos, que a veces uno no le toma la consideración del caso, pero es la herramienta valiosa, es una herramienta indispensable para poder llegar a esta etapa de identificación taxonómica. Sin una colección de referencia, ya sea en físico o en línea, no es posible hacer identificación taxonómica. La única persona que puede hacer identificaciones taxonómicas sin colección de referencia es una persona que ya tiene 30 años de experiencia haciendo identificaciones taxonómicas de restos macrobotánicos. Inclusive, aún así, muchos siempre se refieren, van y consultan la colección de referencia para descartar, más bien para afinar sus identificaciones taxonómicas. Entonces, una colección de referencia siempre es algo indispensable para poder hacer cualquier estudio en arqueobotánica, ya sea micro o ya sea macro. Eso ustedes van a poder experimentar un poquito con la evaluación de colecciones de referencia y vamos a desafortunadamente limitarlo únicamente a las colecciones de referencia en línea, pero que de igual manera son muy valiosas. Y sobre la parte de identificación taxonómica, de eso vamos a ver aspectos muy generales, porque también requiere de una especialización en eso, y es como la cerámica. Pero cuando ustedes identifican cerámica, ustedes se fijan, número uno, en los atributos físicos de la cerámica, qué forma tiene, qué color tiene, qué decoración tiene, etcétera, etcétera. Ustedes estudian primero la forma de la cerámica y luego van y revisan en los libros, en la ceramoteca, en los catálogos y dicen, ah, bueno,
Según Snarskis, la forma tal es este tipo de cerámica. Según Menganita, la forma tal es de este tipo de cerámica. Y así ustedes dicen, bueno, esto es el tipo tal, y así, digamos, ustedes van clasificando los fragmentos de cerámica, los van clasificando de manera tipológica. Esa misma lógica es la que se aplica en los análisis arqueobotánicos, ya sea macro o ya sea micro. Yo tengo que describir mi resto por forma, por tamaño y por decoración, y luego me voy a mi colección de referencia y digo, esto se parece a esto no se parece a esto, y por lo tanto es esta planta. La misma lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tuvieron las habilidades para poder desarrollar identificaciones tipológicas en cerámica, esas son las mismas habilidades que pueden desarrollar para hacer identificaciones en arqueobotánica. Es lo mismo, pero con otros materiales. Pero ya eso vamos a discutir un poquito más adelante. Ok, y también respecto al resto de tendencias, nuevos métodos de cuantificación, esto lo vamos a estar viendo en la unidad 3, principalmente en el punto 3.6, principalmente en el 3.6 con análisis cuantitativos, unas menciones muy puntuales, muy breves. ¿Vamos a ver avances tecnológicos, informáticos y digitales? No lo vamos a ver desafortunadamente. Puedo hacer unos comentarios muy breves, pero sí esta es una tendencia que no vamos a ver a profundidad. La tendencia 5, las aplicaciones de nuevos enfoques teóricos. Vamos a ver las aplicaciones de enfoques teóricos clásicos en la unidad 2, y vamos a ver las aplicaciones teóricas un poquito más recientes en la unidad 4. La integración con otros métodos de arqueología ambiental, que también es otra de las tendencias que nos mencionan Marston y compañía en ese capítulo que leyeron. Esto lo vamos a poder ejemplificar un poquito más en su evaluación, análisis de casos de estudio. Vamos a ver varios casos, 2 casos de estudio en el curso, con lecturas puntuales del curso, pero ustedes van a tener esa evaluación para familiarizarse más con las tendencias temáticas a nivel, digamos, de la interacción de la arqueobotánica con otras áreas de conocimiento en arqueología y en otras ciencias. Y también vamos a ver un poquito el papel de la arqueobotánica.